Auspicia Cultura Rec, Librería Ferrovía, un refugio para los que aman los libros. Bueno, gente, día martes, día de Cultura Rec con Lucho Lazzarini. Lucho, buenas tardes, ¿cómo estás? Pero muy bien, Jorge, pero muy bien. Bueno, y hoy lo vengo a invitar a usted y a todos los santafesinos a lo que vamos a poder disfrutar este fin de semana en la ciudad de Santa Fe. Una propuesta que se llama Museo Maratón. Va a haber 50 espacios culturales y museos obviamente abiertos. Era un poco lo que fue la Noche de los Museos, nada más que es una apuesta que está redoblada porque vamos a poder disfrutar de 2 días donde vamos a poder circular por museos y espacios de la ciudad. Dentro de esta propuesta, la Municipalidad de Santa Fe tiene algunos recorridos muy interesantes que salen un poco de lo convencional, que tiene que ver con recorrer, por ejemplo, el patrimonio plástico, que es extraordinario de la ciudad de Santa Fe. Uno de estos recorridos tiene que ver con quizás uno de los patrimonios más importantes que tenemos los santafesinos, que es la literatura de Juan José Saer, el gran escritor que dio nuestra ciudad y que nos representa en el mundo y por el cual nos reconocen en el mundo, y es un orgullo, se nos infla el pecho, por supuesto. Para disfrutar de este recorrido Saer, este circuito Saer, vamos a tener la presencia de un rosarino, profesor de literatura, escritor, que se llama Martín Prieto, que es uno de los que más estudió la vida y la obra de Saer y fue el director de Año Saer, una propuesta cultural que disfrutamos hace algún tiempo en la provincia. Y lo tenemos en línea, por supuesto. ¿Cómo va, Martín? Hola Lucho, buenas tardes, ¿cómo va? Hola Jorge, ¿cómo andan? Tardes. Bueno, un gusto de poder dialogar con vos, Martín. Martín escribió también un libro que se llama Saer en la literatura argentina, libro que publicó la editorial de la Universidad Nacional del Litoral. Agrego también este dato importante porque se editó hace poquito, ya vamos a hablar con él de este libro. Pero vamos a empezar por este circuito Saer que se va a poder disfrutar este sábado a la mañana, a las 10:30 de la mañana va a empezar en un punto central de la ciudad de Santa Fe que tiene que ver con la obra de Saer. Pero bueno, me gustaría que nos cuentes, Martín, por qué es interesante hacer esta propuesta. ¿Cómo podemos seducir a los lectores, a los que quieren descubrir un poco también la obra de Saer, que quizás todavía no se arrimaron a ella? Hay una cosa que es interesante, que a mí me resulta interesante, que es, en la relación entre literatura y ciudades, ¿no? La relación que existe entre literatura y ciudades, y sobre todo entre gran literatura y ciudades, que en principio no tiene que ver con la ciudad, ¿no es cierto? Digamos, no es que uno diría que Joyce se mudó a Dublín porque a Dublín le encantaba y entonces le pareció que ese podía ser un escenario posible para una novela suya, o que Balzac hizo lo mismo, que se mudó a París porque París podía ser un escenario para sus novelas, o que Borges se mudó a Buenos Aires para que fuese el escenario de sus cuentos, o que Saer se mudó a Santa Fe, sino que cada uno de estos escritores en su ciudad, que puede ser una ciudad humilde, una ciudad común o una ciudad extraordinaria, no importa eso, encuentra en ese contexto, encuentra muy a mano, ¿no? En ese contexto de su vida cotidiana, las calles por las que camina, los bares, encuentra muy a mano un escenario posible para su ficción, ¿no es cierto? Entonces eso, en primer lugar, hay que tenerlo en cuenta. Es decir, no es que Saer viaja a Santa Fe desde vaya uno a saber a dónde, porque Santa Fe le parece una ciudad perfecta para que se desarrollen las ficciones de Cicatrices, o las ficciones de La Grande, o las ficciones de cualquiera de sus novelas que suceden en un espacio muy parecido y seguramente inspirado en la ciudad de Santa Fe, sino que vive ahí. Dice la ciudad, y eso lo dice él en una entrevista, dice, el tamaño de esa ciudad era muy conveniente para el desarrollo de sus ficciones. ¿Por qué? Porque eso permitía, al ser una ciudad medianamente chica, que sus personajes se encontraran, ¿no? Que es una característica de la obra de Saer, que sus personajes reaparecen en cada uno de sus cuentos, de sus novelas, ¿no? Entonces, a veces hay un personaje que es un personaje central en una novela y en otra novela aparece tomando un café en la barra de un bar. Y el narrador, con solo nombrarlo, nos da esa idea de familiaridad de personajes. Esto, para mí, como la gracia que tiene esto, agregada, es que ahora sí, una vez escrita por Saer, la ciudad de Santa Fe adquiere un valor simbólico que no tenía antes, ¿no? ¿Se entiende esta idea? Sí. Es decir, si nosotros ahora
los lectores de Saer caminamos por Santa Fe, y Santa Fe tiene un valor, como digo yo, un valor simbólico, que se sobrepone sobre su valor real. Entonces uno pasa por la plaza donde está el Palomar, uno camina por la calle San Martín, o uno va a alguno de los hoteles de Santa Fe, o uno pasa por el bar de la Galería y dice: acá hablaba Tomatis con tal, acá tal personaje le dijo a tal otro a esta otra cosa. Y entonces la ciudad adquiere, para los lectores de Saer, cierto valor fantasmático, digo yo, que se sobrepone sobre su mera cotidianeidad, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros el sábado, gracias a la invitación de la Secretaría de Cultura y de Paulo Ricci, con quien hicimos juntos aquel año Saer, es hacer un recorrido por algunos de esos espacios emblemáticos de la obra de Saer, ¿no? A la salida de la casa donde Saer vivía con sus hermanos y con sus padres, creo que es en la calle Mendoza, el Correo, la calle San Martín, a donde estaba la redacción del diario, entre comillas, La Región, a donde estaba la relojería Escasani, bueno, y finalmente en el bar, a donde suceden unas de las grandes escenas iniciales de la obra de Saer, que es el comienzo de Cicatrices, ¿no? Hay esa porquería de luz del mes de junio. Está bueno porque vamos a llegar casi sobre junio, ¿no? O sea, vamos a estar prácticamente con esa misma luz, esa misma porquería de luz del mes de junio, cuando lleguemos a ver Tokio enfrente a la plaza, ¿no? Esa es más o menos la idea. Son alrededor de 12 cuadras más o menos las que se van a caminar, y que van a poder disfrutar de tus relatos y de tu mirada sobre esos puntos estratégicos, y se va a terminar en un café en el Tokio. Recién hablábamos del Tokio, que es un lugar que a nosotros nos deslumbra, porque es, sin lugar a dudas, cinematográfico ese espacio, y bueno, y es un espacio que obviamente está en Cicatrices. Claro, además está, digamos, como Saer además era un gran además de ser un gran escritor, por supuesto, era un gran descriptor, ¿no? Digamos, no todos los escritores, los grandes escritores son grandes descriptores, muchas veces porque su literatura no necesita de descripciones, ¿no? No, digamos, Borges no es un escritor de descripciones y es un gran escritor. Pero Saer es un gran escritor, y además en su sistema literario el tema de la descripción narrativa, ¿no? Una descripción en la que a su vez van pasando cosas, es muy importante. Y eso es muy, muy, muy bueno a los efectos de esto que nos importa ahora, porque nosotros vamos a poder cotejar, por ejemplo, espacios de la ciudad de Santa Fe en su real realidad, digamos así, ¿no? Como los vemos, como nos paramos en una vereda, como vemos la fachada de un club, la fachada de un bar, la fachada de un hotel, y vamos a tener también la posibilidad de cotejarla con las descripciones que hizo Saer sobre esos lugares, ¿no? Sobre el Correo, por ejemplo, o ¿cómo se llama el hotel que está en la Cortada? El Castelar. El Castelar, que en la novela no se llama Castelar, en las novelas no se llama Castelar, pero basta entrar al hall del Castelar para, digamos, asombrarse del modo en el cual Saer pudo describir, casi como si fuese una pintura realista, el hall de ese hotel, ¿no es cierto? Hace medio siglo, 50, 60 años. También es un viaje extraordinario a la Santa Fe de la década del 60 y del 70, digamos. Eso también nos permite un poco la literatura y estos edificios que todavía están en pie y tienen algunos cambios, por supuesto, ocasionados por el tiempo, pero se los puede imaginar también. Pues sabés que hay una cosa que es muy interesante de esto, que es que la obra de Saer es tan contemporánea que cuando nosotros la leemos, o yo por lo menos mi experiencia de lectura de la obra de Saer, es que uno tiene la impresión de que los hechos suceden ahora mismo, ¿no? Es decir, no hay una puesta en valor histórica, ¿no? O que nosotros lo podamos leer desde una perspectiva histórica. Y a mí entonces, cuando yo comencé a ver fotos de la época en la cual están situadas algunas de esas novelas,
y algunos de esos relatos, ¿no? Me quedé muy impactado, porque efectivamente lo que inspira esa obra es, como vos decís, la ciudad de los años 60, ¿no? Con unos autos, ¿no? Suponete la parada del taxi, en la cual en un momento se habla mucho de la vieja terminal, la parada de los taxis, y los taxis son unos autos enormes, ¿no? Y los personajes, muchas veces los personajes, todavía los hombres, ¿no? Con sombrero, por ejemplo, ¿no? En esas fotos. Sin embargo, nosotros cuando entramos en la ficción de Saer, entramos de tal manera llevados por su mano narradora, que todo eso se desvanece, ¿no? Entonces nosotros leemos glosa, por ejemplo. Es muy sorprendente para un lector de Saer ver que Gloss es ahora que la calle San Martín es ahora peatonal, ¿no es cierto? Por ejemplo, ese es un cambio radical, ¿no? Que era una calle que están cruzando todo el tiempo, que pasan autos, etcétera, etcétera, y ahora es una peatonal. Pero no importa eso, porque, digamos, hay algo tan presente en esa obra, hay una presentificación de aquel tiempo en esa obra, que a nosotros, como lectores y como paseantes, no nos importa demasiado ese cambio urbanístico en relación a la obra, ¿no? Perfecto. Martín, te quiero preguntar por el libro, por Saer en la literatura argentina, ¿qué significó para vos después de todo lo que viviste en años Saer? Bueno, de algún modo la experiencia del año Saer, Saer, acá en Rosario, acordate, Lucho, sí, que le decimos Saer. La experiencia del año Saer implicó muchas cosas, ¿no? Digamos, no solamente las cosas que se hicieron y que se vieron, elocuentemente la muestra Conexión Saer, que inauguramos allá en el Rosa Galisteo y que después le hicimos girar por Buenos Aires, por Rosario y por muchos otros lugares de la provincia, el coloquio que hicimos también en Santa Fe, la publicación de libros, sino que además hubo mucha investigación para llegar a eso. O sea, estudiamos un montón de cosas, encontramos papeles, encontramos cartas, encontramos publicaciones viejas. Perdón. Y yo con todo ese material estaba extremadamente saerizado en ese momento haciendo esas tareas, ¿no? Me encontré que tenía un libro posible. Digamos, yo había escrito primeras cosas que escribí sobre Saer, las escribí hace como 30 años, pero siempre fueron artículos, lo entrevisté un par de veces, pero no se me había revelado todavía la posibilidad de la unidad de un libro. Y sobre todo cuando yo empecé a dar en las exposiciones Conexión Saer, en Santa Fe, en Buenos Aires, en Rosario, en San Justo, en Rafaela, cuando yo yo daba como una especie de clase, ¿no? Daba una especie de clase sobre Saer en la literatura argentina para explicar la exposición, ¿no? Para explicarle a los visitantes cómo era la exposición, por qué estaban puestas las cosas que estaban puestas, por qué estaban puestas estas fotos y estas otras no, estos manuscritos, estas cartas. Se empezó a tomar cuerpo ese libro, digamos, esa idea de un libro, de tratar de ubicar a Saer en el centro de una historia, no de la historia, sino en el centro de una historia de la literatura argentina que tendría sus antecedentes en la obra de Pedroni, en la obra de Roberto Arlt, en la de Borges, ¿no? Y en la de Juan L., por supuesto, y su proyección hacia la literatura contemporánea. En el centro de esa historia, está la obra de Saer. Saer en la literatura argentina. Lo que toma Saer de la literatura argentina del pasado, inclusive la literatura del siglo XIX, Saer lector del Martín Fierro, Saer lector del Facundo de Sarmiento y de los viajes de Sarmiento, y cómo se proyecta eso después a la literatura contemporánea, ¿no? Un autor que está muy vigente, no solamente en términos de lectura, sino en términos también de influencias y aún de rechazos, porque también un escritor potente es un escritor al que los jóvenes obligadamente tienen que rechazar, ¿no es cierto? Eso es un poco así. Yo siempre les cuento a mis alumnos, ¿no? Cuando Borges decía, un Borges ya mayor, se avergonzaba, entre comillas, de las pullas y las críticas que le había hecho a Leopoldo Lugones cuando era joven, y dice, es que teníamos el deber de ser otros. Es el deber de los jóvenes. El deber de los jóvenes es el deber de ser otros. Entonces es también en el entre comillas, rechazo de posiblemente los jóvenes santafesinos que deben estar hartos, los jóvenes escritores, que deben estar hartos de Saer, hartos de que la ciudad esté impregnada de saeridad, lo hacen no por rechazo a esa obra, sino porque tienen la obligación moral de ser otros.
Y es interesante eso también, que Saer haya terminado ocupando ese lugar de privilegio, porque el rechazo también es un privilegio en la historia de la literatura, ese lugar de privilegio frente a los jóvenes. Está buenísimo, está fantástico. Bueno, Martín, nos vamos a estar encontrando entonces este sábado a la mañana, ahí en lo que es la casa de Tomatis, que es uno de los lugares de la obra, ahí en calle Mendoza y 9 de julio, y quien se quiera sumar va a poder hacer este recorrido y terminar con un café en el Tokio, y de la mano aparte de Martín, que es un placer escucharlo y aprender un Ya poquito. ¿A qué hora arranca esto, Lucho? 10:30 de la mañana. Bien. Vamos a esperar que no haga tanto frío, y ahí vamos a poder disfrutar de esta recorrida. Me parece que va a estar lindo el sábado, va a estar agradable. Bueno, allí nos vemos entonces. Bueno. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Lucho. Un abrazo, Hasta Martín. entonces. Muchas Hasta gracias, luego. Lucho. La verdad que nada, me quedé extasiado escuchándolo. La verdad que, vos sabés que yo nunca leí Saer, y la verdad que me dio muchas ganas, muchas ganas. Es que vos sabés que... ¿Por dónde debería arrancar vos que lo has leído? Mirá, vos sabés que le iba a preguntar eso a Martín, ahora justo cerramos, pero me parece que Cicatrices es un libro para ingresar a la obra de Saer, y es un libro que en esta recorrida va a estar muy, pero muy presente. Así que en una de esas pueden hacer la recorrida y después ir al libro. Dale, Me parece un buen puente.